Introducción general. Señores, el objeto de estas lecciones es la filosofía de la historia universal. No necesito decir lo que es historia ni lo que es historia universal. La representación general es suficiente y sobre poco más o menos concordamos con ella. Pero lo que puede sorprender ya en el título de estas lecciones y lo que ha de parecer necesitado de explicación, o más bien de justificación, es que el objeto de nuestro estudio sea una filosofía de la historia universal y que pretendamos tratar filosóficamente la historia. Sin embargo, la filosofía de la historia no es otra cosa que la consideración pensante de la historia, y nosotros no podemos dejar de pensar en ningún momento. Apartado 1. Las notas que se pondrán al texto son las mismas imprescindibles para aclarar temas del mismo. Se ha optado por no aclarar quién es cada personaje citado, puesto que el índice onomástico servirá para localizar cada persona en el contexto de la obra. Los textos entre corchetes corresponden a los añadidos al texto original de Hegel, que están contenidos en los cuadernos de apuntes de los alumnos. Apartado 2. Hegel en su obra Grundlagen der Philosophie des Rechts 341-360 define qué es la historia universal. Continuamos. El hombre es un ser pensante. En esto se distingue del animal. En todo lo humano, sensación, saber, conocimiento, apetito, voluntad, por cuanto es humano y no animal. Hay un pensamiento, por lo consiguiente, también lo hay en toda ocupación con la historia. Pero este apelar de la universal participación del pensamiento en todo lo humano y en la historia puede parecer insuficiente, porque estimamos que el pensamiento está subordinado al ser, a lo dado, haciendo de éste su base y su guía. A la filosofía, empero, le son atribuidos pensamientos propios que la especulación produce por sí misma, sin consideración a lo que existe, y con esos pensamientos se dirige a la historia, tratándola como un material, y no dejándola tal como es, sino disponiéndola con el arreglo al pensamiento y construyendo a priori una historia. La historia se refiere a lo que ha acontecido, el concepto que se determina especialmente por sí mismo. Parece pues contrario a su consideración. Cabe, sin duda, reunir los acontecimientos de tal modo que nos representemos que lo sucedido está inmediatamente ante nosotros. Pero entonces hay que establecer el enlace en los acontecimientos. Hay que descubrir eso que se llama historia pragmática, esto es, las causas y fundamentos de lo sucedido. Y cabe representarse que el concepto es necesario para ello, sin que por eso el concebir se ponga en relación de oposición a sí mismo. Ahora que, de este modo, los acontecimientos siguen constituyendo la base, y la actividad del concepto queda reducida al contenido formal universal de los hechos, a los principios y reglas. Se reconoce, pues, que el pensamiento lógico es necesario para las deducciones, que así se hace de la historia, pero se cree que lo que las justifica debe provenir de la experiencia. En cambio, lo que la filosofía entiende por concepto es otra cosa. El concebir es aquí la actividad misma del concepto y no la concurrencia de una materia y una forma que vienen cada una de su lado. Una alianza, como la de la historia pragmática, no basta al concepto en la filosofía. Este toma esencialmente de sí mismo su materia y su contenido. En este respecto, y a pesar del enlace indicado, subsiste la misma diferencia. Lo sucedido y la independencia del concepto se oponen mutuamente. Sin embargo, la misma relación se nos ofrece ya dentro de la historia, prescindiendo aún enteramente de la filosofía.
tan pronto como tomamos en ella un punto de vista más alto. En primer término, vemos en la historia ingredientes, condiciones naturales que se hallan lejos del concepto. Vemos diversas formas del arbitrio humano y de la necesidad externa. Por otro lado, ponemos frente a todo esto el pensamiento de una necesidad superior, de una eterna justicia y amor, el fin último absoluto, que es verdad en sí y por sí. Este término opuesto descansa sobre los elementos abstractos en la contraposición del ser natural, sobre la libertad y necesidad del concepto. Es una contraposición que los interesa en múltiples formas y que también ocupa nuestro interés en la idea de la historia universal. Nuestro propósito es mostrarla resuelta en sí y por sí en la historia universal. La historia solo debe recoger puramente lo que es, lo que ha sido, los acontecimientos y actos. Es tanto más verdadera cuanto más exclusivamente se atiene a lo dado. Y puesto que esto no se ofrece de un modo inmediato, sino que exige varias investigaciones enlazadas y también con el pensamiento, cuanto más exclusivamente se propone como fin lo sucedido. La labor de la filosofía parece hallarse en contradicción con este fin, y sobre esta contradicción, sobre el reproche que se hace a la filosofía, de que lleva pensamientos a la historia con arreglo a los cuales trata la historia. Quiero explicarme en la introducción. Se trata de enunciar primeramente la definición general de la filosofía de la historia universal y de hacer notas, las consecuencias inmediatas que se derivan de ella. Con esto, la relación entre el pensamiento y lo sucedido se iluminará por sí misma con recta luz. Y tanto por esta razón, como también para no resultar demasiado proligio en la introducción, ya que ni en la historia universal nos aguarda una materia tan rica, no será menester que me entretenga en refutar y rectificar las infinitas representaciones y reflexiones equivocadas que están en curso o se inventan continuamente sobre los puntos de vista. Apartado 3. Cada nuevo prólogo de una historia y seguidamente las introducciones en las reseñas de esta misma historia aportan una nueva teoría. Continuamos. Los principios, las opiniones acerca del fin y del interés del estudio de la historia y en particular sobre la relación del concepto y de la filosofía con lo histórico. Los omitiré por entero y solo incidentalmente recordaré algo sobre ellas. Capítulo 1. La visión racional de la historia universal. Empezaré advirtiendo sobre el concepto provisional de la filosofía de la historia universal que, como he dicho, a la filosofía se le hace en primer término el reproche de que va con ciertos pensamientos a la historia y de que se considera ésta según esos pensamientos. Pero el único pensamiento que aporta es el simple pensamiento de la razón, de que la razón rige el mundo y que por tanto también la historia universal ha transcurrido racionalmente. Esta convicción y evidencia es un supuesto con respecto a la historia como tal. En la filosofía, empero, no es un supuesto. En ella está demostrado, mediante el conocimiento especulativo, que la razón, podemos atenernos aquí a esta expresión sin entrar a discutir su referencia y relación a Dios, es la sustancia, es como potencia infinita para sí misma y la materia infinita de toda vida natural y espiritual, y como forma infinita la realización de su contenido, sustancia, como aquello por lo cual y en lo cual toda realidad tiene un ser y consistencia, potencia infinita, por lo que la razón no es tan importante,
porque la razón no es tan impotente que solo alcance al ideal, a lo que debe ser, y solo exista fuera de la realidad. ¿Quién sabe dónde? Quizá como algo particular en las cabezas de algunos hombres. Contenido infinito, por ser toda esencia y verdad, y materia para sí misma, la materia que ella da a elaborar su propia actividad. La razón no ha menester, como la acción finita, condiciones de una materia externo. No necesita de medios dados, de los cuales recibe el sustento y los objetos de su actividad. Se alimenta de sí misma y es ella misma el material que elabora, así como es ella su propio supuesto, su fin, el fin absoluto y último. De igual modo, es ella misma la actuación y producción, desde lo interno y el fenómeno, no sólo del universo natural, sino también del espiritual, en la historia universal. Pues bien, que esta idea es lo verdadero, lo eterno, lo absolutamente poderoso, que esa idea se manifiesta en el mundo, y que nada se manifiesta en el mundo sino ella misma, su magnificencia y dignidad. Todo esto está, como queda dicho, demostrado en la filosofía, y por tanto se presupone aquí como demostrado. La consideración filosófica no tiene otro designio que eliminar lo contingente. La contingencia es lo mismo que la necesidad externa, esto es, una necesidad que remonta a las causas, las cuales son sólo circunstancias externas. Debemos buscar en la historia un fin universal, el fin último del mundo, no un fin particular del espíritu, subjetivo o del ánimo. Y debemos aprenderlo por la razón, que no puede imponer interés en ningún fin particular y finito, y sí solo en el fin absoluto. Este es un contenido que da y lleva en sí mismo el testimonio de sí mismo, en el cual tiene su apoyo todo aquello en que el hombre puede interesarse. Lo racional es el ser en sí y por sí, mediante el cual todo tiene su valor. Se da a sí mismo diversas figuras. En ninguna es más claramente fin que en aquella en que el espíritu se explica y se manifiesta en las figuras multiformes que llamamos pueblos. Es necesario llevar a la historia la fe y el pensamiento de que el mundo de la voluntad no está entregado al caso. Damos por supuesto como verdad que en los acontecimientos de los pueblos domina un fin último, que en la historia universal hay una razón. No la razón de un sujeto particular, sino la razón divina y absoluta. La demostración de esta verdad es el tratado de la historia universal misma, imagen y acto de la razón, pero la verdadera demostración se halla más bien en el conocimiento de la razón misma. Esta se revela en la historia universal. La historia universal es sólo la manifestación de esta única razón. Es una de las figuras particulares en que la razón se revela. Es una copia de este modelo que se ofrece en un elemento especial en los pueblos. La razón descansa y tiene su fin en sí misma. Se da la existencia y se explana por sí misma. El pensamiento necesita darse cuenta de este fin de la razón. El modo filosófico se puede tener al principio algo de chocante. Dadas las malas costumbres de la representación, puede ser tenido por contingente por una ocurrencia. Aquel para quien el pensamiento no sea lo único verdadero, lo supremo, no puede juzgar en absoluto el modo filosófico. Podría, pues, pedir a aquellos de ustedes, señores, que todavía no han trabado conocimiento con la filosofía, que se acercasen a esta exposición de la historia universal con fe en la razón, con sed de su conocimiento. Y, en efecto, la necesidad subjetiva que lleva al estudio de las ciencias es, en verdad, sin duda, el afán de evidencia racional, de conocimiento y no meramente de una suma de noticias.
pero en realidad no necesito reclamar de antemano semejante fe. Lo que he dicho hasta ahora y diré todavía no debe tomarse como un supuesto, ni siquiera por lo que se refiere a nuestra ciencia, sino como una sinopsis del conjunto, como el resultado de la consideración que hemos de hacer, resultado que me es conocido, porque conozco el conjunto. La consideración de la historia universal ha dado y dará por resultado el saber que ha transcurrido racionalmente, que ha sido que ha sido el curso racional y necesario del espíritu universal, la cual es la sustancia de la historia. Espíritu uno, cuya naturaleza es una y siempre la misma, y que explícita esta su naturaleza en la existencia universal. El espíritu universal es el espíritu en general. Este ha de ser, como queda dicho, el resultado de la historia misma. Pero hemos de tomar la historia tal como es. Hemos de proceder empíricamente. Entre otras cosas, no debemos dejarnos seducir por los historiadores de oficio, pues, por lo menos entre los historiadores alemanes, incluso aquellos que poseen una gran autoridad y se enorgullecen de llamado estudio de las fuentes, los hay que hacen lo que reprochan a los filósofos. Esto es llevar a la historia invenciones a priori. Para poner un ejemplo, diremos que es una muy difundida invención la que ha existido un pueblo primero y más antiguo, el cual, adoctrinado inmediatamente por Dios, ha vivido con perfecta visión y sabiduría, ha tenido penetrante noción de todas las leyes naturales y de toda verdad espiritual, o que ha habido estos y aquellos pueblos sacerdotales, o, para indicar algo más especial, que ha existido una pica romana, de la cual los historiadores romanos han sacado la historia antigua, etc. Dejaremos a los ingeniosos historiadores de oficio estos apriorismos, no insólitos entre los alemanes. Podríamos formular, por tanto, como la primera condición la de recoger fielmente lo histórico. Pero son ambiguas esas expresiones tan generales como recoger y fielmente. El historiógrafo corriente, medio, que cree y pretende conducirse receptivamente, entregándose a los meros datos, no es en realidad pasivo en su pensar. Trae consigo sus categorías y ve a través de ellas lo existente. Lo verdadero no se halla en la superficie visible, singularmente en lo que debe ser científico. La razón no puede dormir y es menester emplear la reflexión. Quien mira racionalmente el mundo, lo ve racional. Ambas cosas se determinan mutuamente. Cuando se dice que la finalidad del mundo debe desprenderse de la percepción, esto no deja de tener exactitud. Mas para conocer lo universal, lo racional, hace falta emplear la razón. Los objetos son estímulos para la reflexión. El mundo se ve según como se le considere. Si nos acercamos al mundo solo con nuestra subjetividad, lo encontraremos tal como nosotros mismos estamos constituidos. Sabremos y veremos cómo ha tenido que hacerse todo y cómo hubiera debido ser. Pero el gran contenido de la historia universal es racional y tiene que ser racional. Una voluntad divina rige poderosa el mundo y no es tan impotente que no pueda determinar este gran contenido. Nuestro fin debe ser reconocer esta sustancialidad, y para descubrirla hace falta la conciencia de la razón, no los ojos de la cara ni un intelecto finito, sino los ojos del concepto, de la razón, que atraviesan la superficie y penetran allende la intrincada maraña de los acontecimientos. Mas se dice que, procediendo así con la historia, se emplea un procedimiento a priorístico e ilícito en sí y por sí,
Pero tal lenguaje le es indiferente a la filosofía. Para conocer lo sustancial hay que acercarse a ello con la razón. Sin duda, no debemos acudir con reflexiones parciales, pues éstas desfiguran la historia y provienen de falsas opiniones subjetivas. Pero la filosofía no tiene nada que ver con estas. La filosofía, segura de que la razón rige el mundo, estará convencida de que lo sucedido se somete al concepto y no trastocará la verdad, como es hoy moda, particularmente entre los filólogos, que introducen en la historia puros apriorismos, con su pretendida sagacidad. Apartado 1, por ejemplo, Niebuhr, con su gobierno de los sacerdotes en la historia de Roma, también Müller en sus Dorios. Continuemos. La filosofía opera también a priori, puesto que supone la idea. Pero esta existe ciertamente, tal es la convicción de la razón. El punto de vista de la historia universal filosófica no es, por tanto, un punto de vista obtenido por la abstracción de otros muchos puntos de vista generales y prescindiendo de los demás. Su principio espiritual es la totalidad de los puntos de vista. Considera el principio concreto y espiritual de los pueblos y su historia, y no se ocupa de las situaciones particulares, sino de un pensamiento universal que se prolonga por el conjunto. Este elemento universal no pertenece al fenómeno que es contingente. La muchedumbre de las particularidades debe comprenderse aquí en una unidad. La historia tiene ante sí el más concreto de los objetos, el que resume en sí todos los distintos aspectos de la existencia. Su individuo es el espíritu universal. La filosofía, pues, al ocuparse de la historia, toma por objeto lo que el objeto concreto es, en su figura concreta, y considera su evolución necesaria. Por esto, lo primero para ella no son los destinos, ni las pasiones, ni las energías de los pueblos, junto a las cuales se empujan los acontecimientos, sino que lo primero es el espíritu de los acontecimientos, que hace surgir los acontecimientos. Ese es Mercurio, el guía de los pueblos. Por tanto, no se puede considerar lo universal, que la historia universal filosófica tiene por objeto como una parte, por importante que sea, junto a la cual existirán otras partes, sino que lo universal es lo infinitamente concreto que se comprende todas las cosas, que está presente en todas partes, porque el espíritu está eternamente dentro de sí mismo, para el que no hay pasado y que permanece siempre en el mismo en su fuerza y poder. La historia debe considerarse con el intelecto. La causa y el efecto deben hacernos concebibles. Vamos a considerar de este modo lo esencial en la historia universal, omitiendo lo inesencial. El intelecto hace resaltar lo importante, lo en sí significativo. Determina lo esencial y lo inesencial según el fin que persigue al tratar la historia. Estos fines pueden ser de mayor diversidad. En cuanto se señala un fin, se manifiestan enseguida otras referencias. Hay fines capitales y secundarios. Si comparamos lo dado en la historia con los fines del espíritu, habremos de renunciar a todo lo demás, por interesante que pueda ser, y atenernos a lo esencial. De este modo, la razón se ofrece a sí misma un contenido que no está simplemente en la misma línea que los sucesos. Se propone fines que interesan esencialmente al espíritu, al ánimo, y que ya en la lectura nos mueven a la tristeza, la admiración o la alegría. Pero no es pertinente desarrollar aquí los distintos modos de la reflexión,
puntos de vista y juicio sobre la mera importancia e insignificancia, que son las categorías más próximas, sobre aquello a que, en el mismo material existente, concedemos el mayor peso. En cambio, debemos indicar brevemente las categorías en que la faz de la historia se presenta, en general al pensamiento. La primera categoría surge a la vista del cambio de los individuos, pueblos y estados, que existen un momento y atraen nuestro interés, y enseguida desaparecen. Las categorías de la variación. Vemos un ingente cuadro de acontecimientos y actos, de figuras infinitamente diversas de pueblos, estados e individuos, en incesante sucesión. Cuando puede introducirse en el ánimo del hombre e interesarlo, todo sentimiento del bien, de lo bello, de lo grande, se ve solicitado y promovido. Por todas partes se conciben y persiguen fines que reconocemos y cuya realización deseamos, y por los cuales esperamos y tememos. En todos estos acontecimientos y accidentes vemos sobrenadar el humano hacer y padecer. En todas partes algo nuestro y, por tanto, una inclinación de nuestro interés en pro y en contra. Ora nos atrae la belleza, la libertad y la riqueza. Ora nos incita la energía con que hasta el vicio sabe adquirir importancia. Unas veces vemos moverse difícilmente la extensa masa de un interés general y pulverizarse, sacrificada a una infinita complexión de pequeñas circunstancias. Otras veces vemos producirse una cosa pequeña mediante una enorme leva de fuerzas, o salir una cosa enorme de otra, en apariencia insignificante. Por todas partes el más abigarrado tropel, arrastrándonos en su interés. Y cuando una cosa desaparece, viene otra al momento a ocupar su puesto. El aspecto negativo de este pensamiento de la variación provoca nuestro pesar. Lo que nos oprime es la más rica figura de la vida más bella encuentra su caso en la historia. La vida más bella encuentra su caso en la historia. En la historia caminamos entre las ruinas de lo egregio. La historia nos arranca a lo más noble y más hermoso, porque nos interesamos. Las pasiones lo han hecho sucumbir. Es perecedero, todo parece pasar y nada permanecer. Todo viajero ha sentido esta melancolía. ¿Quién habrá estado en las ruinas de Cartago, Palmira, Persépolis o Roma sin entregarse a consideraciones sobre la caducidad de los imperios y de los hombres, al duelo por una vida pasada, fuerte y rica? Es un duelo que no deplora pérdidas personales y la caducidad de los propios fines, como sucede junto al sepulcro de las personas queridas, sino un duelo desinteresado por la desaparición de vidas humanas, brillantes y cultas. Pero otro aspecto se enlaza enseguida con esta categoría de la variación, que una nueva vida surge de la muerte. Es este un pensamiento que los orientales ya concibieron, quizás su pensamiento más grande y desde luego el más alto de su metafísica. En el mito de la transmigración de las almas está contenido, con respecto a lo individual, pero más universalmente conocida es aún la imagen del fénix, de la vida natural, que se prepara eternamente su propia pira y se consume sobre ella, de tal suerte que de sus cenizas resurge una nueva vida, rejuvenecida y fresca. Pero esta es sólo una imagen oriental, conviene al cuerpo, no al espíritu. Lo occidental es que el espíritu no sólo resurge rejuvenecido, sino sublimado, esclarecido.
Oponiéndose a sí mismo y consumiendo una figura presente, elévase a una formación nueva, pero al deponer la envoltura de su existencia, no sólo transmigra a otra envoltura, sino que resurge de las cenizas de su figura anterior, como un espíritu más puro. Esta es la segunda categoría del espíritu. El rejuvenecimiento del espíritu no es un simple retorno a la misma figura, es una purificación y elaboración de sí mismo. Resolviendo su problema del espíritu, se crean nuevos problemas, con lo que se multiplica la materia de su trabajo. Así es como en la historia vemos al espíritu propagarse en inagotable multitud de aspectos, y gozarse y satisfacerse en ellos, pero su trabajo tiene siempre el mismo resultado: aumentar de nuevo su actividad y consumirse de nuevo. Cada una de las creaciones en que se ha satisfecho se le presenta como una nueva materia que exige nueva elaboración. La forma que ésta ha recibido se convierte en la materia que en el trabajo del espíritu eleva a una nueva forma. De este modo, el espíritu manifiesta todas sus fuerzas en todas las direcciones. Conocemos las fuerzas que posee, por la diversidad de sus formaciones y producciones. En esta alegría de su actividad, solo consigo mismo tiene que habérselas. Sin duda, está ligado interior y exteriormente a condiciones naturales que no solo pueden poner existencias y obstáculos en su camino, sino también acarrear el completo fracaso de sus intentos. Pero en este caso cae en su función como ente espiritual, para quien el fin no es la obra, sino la propia actividad, y de este modo nos ofrece todavía el espectáculo de haberse demostrado como tal actividad. Ahora bien, el primer resultado de esta consideración introductiva es que nos fatigamos ante la sucesión de las formas y creaciones particulares y preguntamos: ¿cuál es el fin de todas estas formas y creaciones? No podemos verlas agotadas en su fin particular. Todo debe reanudar en provecho de una obra. Este enorme sacrificio de contenido espiritual ha de tener por fundamento un fin último. Se impone, pues, la pregunta de si tras el tumulto de esta superficie no habrá una obra íntima, silenciosa y secreta, en la que se conserve la fuerza de todos los fenómenos. Lo que puede dejarnos perplejos es la gran diversidad e incluso el interior antagonismo de este contenido. Vemos las cosas antagónicas que son veneradas como santas y que han suscitado el interés de las épocas y de los pueblos. Se produce el deseo de hallar en la idea de la justificación de semejante decadencia. Esta consideración nos conduce a la tercera categoría, a la cuestión de un fin último en sí y por sí. Esta categoría de la razón misma, que existe en la ciencia como fe en la razón que rige el mundo. Su demostración es el tratado mismo de la historia universal, la cual es la imagen y la obra de la razón. Solo recordaré dos formas relativas a la convicción general de que la razón ha regido y rige el mundo, y por consiguiente también la historia universal. Estas dos formas nos dan a la vez ocasión para tocar más de cerca el punto capital de la dificultad y para aludir a lo que hemos de exponer más ampliamente luego. La una es el hecho histórico de que el griego Anaxágoras fue el primero en decir que el nous, el intelecto en general o la razón, rige el mundo. No una inteligencia como razón consciente de sí misma, ni un espíritu como tal. Debemos distinguir muy bien ambas cosas. El movimiento del sistema solar se verifica según las leyes invariables. Estas leyes son la razón del mismo,
Pero ni el Sol ni los planetas que giran en torno al Sol, conforme a estas leyes, tienen conciencia de ellas. El hombre extrae de la existencia estas leyes y las sabe. El pensamiento, pues, de que hay una razón en la naturaleza, de que ésta es regida inmutablemente por leyes universales, no nos sorprende, ni tampoco que en Anaxágoras se limite a la naturaleza. Estamos acostumbrados a él y no le hacemos mucho caso. Hemos mencionado, pues, este hecho histórico para hacer notar que la historia enseña que algunas cosas que pueden parecernos triviales no han estado siempre en el mundo. Antes bien, ese pensamiento ha hecho época en la historia del espíritu humano. Aristóteles dice que Anaxágoras, como creador de ese pensamiento, que parecía un hombre sereno entre borrachos. Sócrates tomó de Anaxágoras este pensamiento y, con excepción de Epicuro, que atribuía todos los sucesos al acaso, dicho pensamiento se ha hecho dominante en la filosofía. A su tiempo, veremos en qué religiones y pueblos aparece también. Ahora bien, Platón hace decir a Sócrates: Fedón ed Stefano, página 97-98, sobre este descubrimiento de que el pensamiento, esto es, no la razón consciente, sino una razón todavía indeterminada, ni consciente ni inconsciente, rige el mundo. Me gozaba en él y esperaba haber encontrado un maestro que me explicara la naturaleza según la razón, mostrándome en lo particular su fin particular y en todo el fin universal, el fin último, el bien. Y no habría renunciado por nada a esta esperanza. Pero cuán decepcionado quedé, prosigue Sócrates, al leer afanosamente los escritos del propio Anaxágoras. Hallé que sólo aducía causas exteriores, el aire, el éter, el agua y otras semejantes en lugar de la razón. Fin de la cita. Como se ve, la insuficiencia que Sócrates encontraba en el principio de Anaxágoras no refiere al principio mismo, sino a su falta de aplicación a la naturaleza concreta, a pesar que ésta no es concebida ni explicada por aquel principio, a aquel principio permanente en la abstracción, o, dicho más determinadamente, a que la naturaleza no es aprendida como un desarrollo de dicho principio, como una organización producida por él, por la razón como causa. Llamo ya desde ahora la atención sobre la diferencia que hay entre sentar una definición, principio o verdad, y de un modo meramente abstracto, o llevarlo a una determinación más precisa y a un desarrollo concreto. Esta diferencia es fundamental y, entre otras cosas, la encontraremos principalmente al término de nuestra historia universal. Cuando tratemos de la novísima situación política. Pero he señalado esta primera aparición del pensamiento de que la razón rige el mundo, así como las diferencias que había en él, sobre todo porque lo dicho tiene su perfecta aplicación a otra forma del mismo pensamiento, forma que nos es bien conocida y bajo la cual este pensamiento constituye una convicción en nosotros. Me refiero a la forma de la verdad religiosa, que dice que el mundo no está entregado al acaso, ni a causas exteriores, contingentes, sino que una providencia rige el mundo. Ya dije anteriormente que no quiero apelar a vuestra fe en el principio indicado. Sin embargo, apelaría a la fe en él, bajo esta forma religiosa. Si la índole propia de la ciencia filosófica no prohibiese hacer supuestos, o dicho de otra manera, porque la ciencia que nos proponemos tratar es la que debe proporcionar la prueba.
no diré de la verdad, pero sí de la exactitud de que aquel principio, de que ello es así. Solo ella debe mostrarlo en concreto. La verdad de que una providencia, la providencia divina, preside los acontecimientos del mundo, corresponde al principio indicado. La providencia divina es, en efecto, la sabiduría según la potencia infinita, que realiza sus fines, esto es, el fin último, absoluto, y que raciona y irracional del mundo. La razón es el pensamiento de Noah, que se determina a sí mismo, con entera libertad. Mas, por otra parte, la diferencia y hasta la oposición entre esta fe y nuestro principio resalta justamente del mismo modo que, en el principio de Anaxágoras, entre este y la exigencia que Sócrates le pone, aquella fe es igualmente indeterminada. Es una fe en la providencia en general, y no pasa a lo determinado a la aplicación, al conjunto, al curso íntegro de los acontecimientos en el universo. En lugar de llevar a cabo esta aplicación, los historiadores se complacen en explicar naturalmente la historia. Se atienden a las pasiones de los hombres, a los ejércitos más fuertes, al talento o ingenio de tal o cual individuo, o al hecho de que en un estado no ha existido justamente ningún individuo semejante a las llamadas causas naturales y contingentes, como las que Sócrates censuraba en Anaxágoras. Permanecen en la abstracción y se contentan con aplicar la idea de la providencia de un modo general, sin introducirla en lo concreto y determinado. Esta determinación de la providencia, el hecho de que la providencia obre de este o aquel modo, se llama el plan de la providencia. Fin y medios para este destino, estos planes. Pero se dice que este plan se halla oculto a nuestros ojos e incluso si sería temeridad querer reconocerlo. La ignorancia de Anaxágoras sobre el modo de revelarse al intelecto en la realidad era una simple ignorancia. El pensar, la conciencia del pensamiento, no se había desarrollado aún ni en él ni en general en Grecia. Todavía no era capaz de aplicar su principio en general a lo concreto ni de explicar lo concreto por su principio. Sócrates ha dado un paso más, concibiendo una forma de unión entre lo concreto y lo universal, aunque solo en el aspecto subjetivo. Por eso no adoptó una actitud polémica contra semejante aplicación. Pero aquella fe significa una actitud polémica, por lo menos contra la aplicación en grande, contra el conocimiento del plan providencial, pues en particular se la deja intervenir acá y allá. Los espíritus piadosos ven en muchos sucesos que otros consideran como casualidades, no solo decretos de Dios en general, sino también de su providencia, es decir, fines que ésta se propone. Sin embargo, esto suele suceder solamente en los casos aislados. Por ejemplo, cuando un individuo que se halla en gran confusión y necesidad recibe inesperadamente un auxilio, no debemos negarle la razón, si da gracias por ello a Dios. Pero el fin mismo es de índole limitada, su contenido es tan solo el fin particular de este individuo. Mas en la historia universal nos referimos a los individuos que son pueblos, a conjuntos que son estados. Por tanto, no podemos contentarnos con aquella fe que administra la providencia al pormenor. Digámoslo así, ni tampoco con la fe meramente abstracta e indeterminada que se satisface con la fórmula general de que hay una providencia que rige al mundo, pero sin querer entrar en lo determinado y lo concreto, sino que hemos de proceder detenidamente en este punto. Lo concreto, los caminos de la providencia, son los medios, los fenómenos en la historia.
los cuales están patentes ante nosotros, y debemos preferirlos a aquel principio universal. Pero la mención del conocimiento del plan de la divina providencia nos hace recordar una cuestión de máxima importancia en nuestros tiempos, a saber, la cuestión de la posibilidad de conocer a Dios, o más bien, puesto que ha cesado de ser cuestión, la doctrina, convertida en prejuicio de que es imposible conocer a Dios, contrariamente a lo que la Sagrada Escritura impone como deber supremo, que es no solo amar, sino conocer a Dios. Hay quienes niegan lo que allí se dice, esto es, que el Espíritu es quien nos introduce en la verdad, que Él conoce todas las cosas y penetra incluso en las profundidades de la divinidad. La fe ingenua puede renunciar al conocimiento detallado y contentarse con la representación general de un gobierno divino del mundo. Quienes tal hacen no son censurables, mientras su fe no se convierta en polémica. Pero cabe también sostener esa representación con parcialidad. La proposición general puede tener, precisamente, a causa de su generalidad, un sentido negativo particular, de suerte que, mantenido el ser divino en la lejanía, quede situado más allá de las cosas humanas y del conocimiento humano. Así se conserva, por otro lado, la libertad de eludir las exigencias de la verdad y de la razón, y se gana la comodidad de abandonarse a las propias representaciones. En este sentido, esta representación de Dios se convierte en una palabra vana. Si ponemos a Dios más allá de nuestra conciencia racional, podemos muy bien prescindir de preocuparnos de su naturaleza, como de buscar la razón en la historia universal. Las libres hipótesis tienen entonces ancho campo. La piadosa humildad sabe bien lo que gana con su renuncia. ¿Podría no haber dicho que nuestra afirmación de que la razón rige y ha regido el mundo se expresa en forma religiosa, cuando afirmamos que la providencia rige el mundo? Así no hubiera recordado esta cuestión de la posibilidad de conocer a Dios. Pero no he querido dejar de hacerlo, no solo para hacer notar los objetos con que se relacionan estas materias, sino también para evitar la sospecha de que la filosofía se atemorice, o deba atemorizarse, de recordar las verdades religiosas y las aparte de su camino, como si, acerca de ellas, no tuviese la conciencia tranquila. Antes, por el contrario, se ha llegado en los últimos tiempos a tal punto que la filosofía tiene que hacerse a cargo del conocimiento de la religión, incluso contra algunas formas de teología. Se oye con frecuencia, como hemos dicho, que es una temeridad querer conocer el plan de la providencia. Hay que ver en esto un resultado de la representación convertida hoy en axioma casi universal, de que no se puede conocer a Dios. Y cuando la teología misma es quien ha llegado a esta desesperada actitud, hay que refugiarse en la filosofía si se quiere conocer a Dios. Se acusa de orgullo a la razón, por querer saber algo sobre Dios, pero más bien debe decirse que la verdadera humildad consiste justamente en reconocer a Dios en todas las cosas, atributándole honor en todo y principalmente en el teatro de la historia universal. Arrastramos como una tradición la convicción de que la sabiduría de Dios se reconoce en la naturaleza. Así fue moda durante algún tiempo admirar la sabiduría de Dios en los animales y en las plantas. Se demuestra conocer a Dios asombrándose ante los destinos humanos o ante los productos de la naturaleza. Si se concede, pues, que la providencia se revela en estos objetos y materias, ¿por qué no en la historia universal? ¿Parecerá esta materia acaso demasiado amplia? Habitualmente, en efecto, nos representamos la providencia como obrando en pequeño. Nos la figuramos semejante a un hombre rico que distribuye sus limosnas a los hombres y los dirige. Pero yerra quien piense que la materia de la historia universal es demasiado grande para la providencia.
Pues la divina sabiduría es, en lo grande como en lo pequeño, una y la misma. En la planta y en el insecto es la misma que en los destinos de los pueblos e imperios enteros. No debemos considerar a Dios como demasiado débil para emplear su sabiduría en las cosas grandes. Si no se cree que la sabiduría de Dios actúa en todas partes, debería esta humildad referirse más bien a la materia que a la divina sabiduría. Por otra parte, la naturaleza es un escenario de orden inferior al de la historia universal. La naturaleza es el campo donde la idea divina existe, en el elemento de lo que carece de concepto. En lo espiritual está, en cambio, en su propio terreno, y aquí justamente es donde ha de ser cognoscible. Armados con el concepto de la razón, no debemos atemorizarnos ante ninguna materia. La afirmación de que no debemos pretender conocer a Dios necesita sin duda un desarrollo más amplio que el que puede hacerse aquí. Pero como esta materia se halla muy emparentada con nuestro fin, es necesario indicar los puntos de vista generales más importantes. Si Dios no pudiera ser conocido, únicamente lo no divino, lo limitado, lo finito, quedaría al espíritu como algo capaz de interesarle. Sin duda, el hombre ha de ocuparse necesariamente de lo finito, pero hay una necesidad superior, que es la de que el hombre tenga un domingo en la vida, para elevarse sobre los quehaceres de los días ordinarios, ocuparse de la verdad y traerla a la conciencia. Si el nombre de Dios no ha de ser vano, debemos reconocer que Dios es bondadoso, o sea, que se comunica. En las antiguas representaciones de los griegos, Dios es pensado como envidioso, y se habla de la envidia de los dioses y de que la divinidad es hostil a lo grande y de que las sentencias de los dioses rebajaban las cosas grandes. Aristóteles dice que los poetas mienten mucho, que no se puede atribuir envidia a Dios. Si afirmásemos, pues, que Dios no se comunica, esto sería atribuir a Dios envidia. Dios no puede perder por comunicación, como una luz no pierde porque se encienda otra en ella. Ahora bien, se dice que Dios se comunica, pero solo en la naturaleza, en el corazón, en el sentimiento de los hombres. Lo principal en esto es que nuestro tiempo se afirma en la necesidad de permanecer quieto. Se dice que Dios existe para nosotros en la conciencia inmediata, en la intuición. La intuición del sentimiento coinciden en ser conciencia y reflexiva. Contra eso debe hacerse resaltar que el hombre es un ser pensante, que se diferencia del animal por el pensamiento. El hombre piensa aun cuando no tenga conciencia de ello. Si pues Dios se revela al hombre, se le revela esencialmente como a un ser pensante. Si se revelara al hombre esencialmente en el sentimiento, lo consideraría idéntico al animal, a quien no ha sido dada la facultad de la reflexión. Pero a los animales no les atribuimos religión. En realidad, el hombre tiene religión porque no es un animal, sino un ser pensante. Es la mayor de las trivialidades decir que el hombre se diferencia del animal por el pensamiento, y, sin embargo, esta trivialidad ha sido olvidada. Dios es el ser eterno, y en sí y por sí, y lo que en sí y por sí es universal, es objeto del pensamiento y no del sentimiento. Todo lo espiritual, todo el contenido de la conciencia, el producto y objeto del pensamiento y, ante todo, la religión y la moralidad, deben sin duda estar en el hombre también en forma del sentimiento, y así empiezan estando en él. Pero el sentimiento no es la fuente de que este conocimiento mana para el hombre, sino solo el modo y manera de encontrarse en él. Y es la forma peor, una forma que el hombre tiene en común con el animal.
Lo sustancial debe existir en la forma del sentimiento, pero existe también en otra forma superior y más digna. Más si se quisiera reducir la moralidad, la verdad, los contenidos y más espiritualidades, necesariamente al sentimiento y mantenerlo generalmente en él. Esto sería atribuirlo esencialmente a la forma del animal, la cual, empero, es absolutamente incapaz de contenido espiritual. El sentimiento es la forma inferior que un contenido puede tener. En ella existe lo menos posible. Mientras permanece tan solo en el sentimiento, todavía se halla encubierto y enteramente indeterminado. Lo que se tiene en el sentimiento es completamente subjetivo y solo existe de un modo subjetivo. El que dice yo siento así se ha encerrado en sí mismo. Cualquier otro tiene el mismo derecho a decir yo no lo siento así, y ya no hay terreno común. En las cosas totalmente particulares, el sentimiento está en su derecho, pero querer asegurar de algún contenido que todos los hombres lo tienen en su sentimiento es contradecir el punto de vista del sentimiento en el que nos hemos colocado, es contradecir el punto de vista de la particularidad, subjetividad de cada uno. Cuando un contenido se da en el sentimiento, cada cual queda atenido a su punto de vista subjetivo. Si alguien quisiera calificar de este o aquel modo a una persona que solo obra según su sentimiento, esta persona tendría el derecho de devolverle aquel calificativo, y ambos tendrían razón, desde sus puntos de vista, para injuriarse. Si alguien dice que la religión es para él cosa del sentimiento, y el otro replica que no haya a Dios en su sentimiento, ambos tienen razón. Así, pues, reducir de este modo al mero sentimiento el contenido divino, la revelación de Dios, la relación del hombre con Dios, la existencia de Dios para el hombre, es limitarse al punto de vista de la subjetividad particular, al albedrío del capricho. En realidad, es hacer caso omiso de lo verdadero en sí y por sí. Si solo existe el modo indeterminado del sentimiento, sin ningún saber de Dios, ni de su contenido, no queda más que mi capricho. Lo infinito es lo único que prevalece y domina. Si nada sé de Dios, nada serio puede haber que limite y constriña la relación. Lo verdadero es algo en sí universal, esencial, sustancial, y lo que es así solo existe en y para el pensamiento. Pero lo espiritual, lo que llamamos Dios, es precisamente la verdad verdaderamente sustancial y en sí esencialmente individual, subjetiva. Es el ser pensante y el ser pensante en sí creador. Como tal, lo encontramos en la historia universal. Todo lo demás que llamamos verdadero es sólo una forma particular de esta eterna verdad, que tiene su base en ella y es un rayo de ella. Si no se sabe nada de ella, nada se sabe verdadero, recto, nada moral. ¿Cuál es, pues, el plan de la providencia en la historia universal? ¿Ha llegado el tiempo de conocerlo? Solo quiero indicar aquí esta cuestión general. En la religión cristiana, Dios se ha revelado, esto es, ha dado a conocer a los hombres lo que Él es, de suerte que ya no es un arcano ni un secreto. Con esta posibilidad de conocer a Dios, se nos ha impuesto el deber de conocerlo, y la evolución del espíritu pensante que ha partido de esta base, de la revelación de la esencia divina. Debe por fin llegar a un buen término aprehendiendo con el pensamiento lo que se presentó primero al sentimiento y a la representación. ¿Ha llegado el tiempo de conocerlo? Ello depende necesariamente de que el fin último del mundo haya aparecido en la realidad de un modo
consciente y universalmente válido. Ahora bien, lo característico de la religión cristiana es que con ella ha llegado este tiempo. Este constituye la época absoluta en la historia universal. Ha sido revelada la naturaleza de Dios. Si se dice no sabemos nada de Dios, entonces la religión cristiana es algo superfluo, algo que ha llegado demasiado tarde y malamente. En la religión cristiana se sabe lo que es Dios. Sin duda, el contenido existe, y también para nuestro sentimiento, pero como es un sentimiento espiritual, existe también por lo menos para la representación, y no meramente para la representación sensible, sino para la pensante, para el órgano peculiar en que Dios existe propiamente para el hombre. La religión cristiana es la que ha manifestado a los hombres la naturaleza y la esencia de Dios. Como cristianos sabemos lo que es Dios. Dios ya no es ahora un desconocido. Si afirmamos que Dios es desconocido, no somos ya cristianos. La religión cristiana exige de nosotros que practiquemos la humildad, de que ya hemos hablado, de conocer a Dios no por nosotros mismos, sino por el saber y el conocimiento divino. Los cristianos están, pues, iniciados en los misterios de Dios, y de este modo nos ha sido dada también la de la historia universal. En el cristianismo hay un conocimiento determinado de la providencia y de su plan. En el cristianismo es doctrina capital que la providencia ha regido y rige el mundo, que cuanto sucede en el mundo está determinado por el gobierno divino y es conforme a éste. Esta doctrina va contra la idea del azar y contra la de los fines limitados, por ejemplo, el de la conservación del pueblo judío. Hay un fin último, universal, que existe en sí y por sí. La religión no rebasa esta representación general. La religión se atiene a esta generalidad. Pero esta fe universal, la creencia de que la historia universal es un producto de la razón eterna y de que la razón ha determinado las grandes revoluciones de la historia, es el punto de partida necesario de la filosofía en general y de la filosofía de la historia universal. Se debe decir, por tanto, que ha llegado absolutamente el tiempo en que esta convicción o certidumbre no puede ya permanecer tan solo en la modalidad de la representación, sino que debe además ser pensada, desarrollada, conocida y convertirse en un saber determinado. La fe no es apta para desarrollar el contenido. La intuición de la necesidad está dada solo por el conocimiento. El motivo por el cual este tiempo ha de llegar es que el espíritu no reposa. El ápice supremo del espíritu, el pensamiento, el concepto, demanda su derecho. Su universalísima y esencial esencia es la naturaleza propia del espíritu. La distinción entre la fe y el saber se ha convertido en una antítesis corriente. Se considera como cosa decidida que son distintos a la fe y el saber y que, por tanto, no sabemos nada de Dios. Para asustar a los hombres, basta decirles que se quiere conocer a Dios y exponer este conocimiento. Pero esta distinción es, en su determinación esencial, vana, pues aquello que creó, lo sé, estoy cierto de ello. El hombre religioso cree en Dios y en las doctrinas que se explica su naturaleza, pero sabe también esto, y está cierto de ello. Saber significa tener algo como objeto ante la conciencia y estar cierto de ello, y de creer significa exactamente lo mismo. El conocer, en cambio, penetra además en los fundamentos, en la necesidad del contenido sabido, incluso del contenido de la fe, prescindiendo de la autoridad de la Iglesia y del sentimiento, que es algo inmediato, y desarrolla, por otro lado, el contenido en sus determinaciones precisas. Estas determinaciones precisas deben primero ser pensadas para poder ser conocidas exactamente y recibidas en su unidad concreta dentro del concepto. Por tanto,
Cuando se habla de la temeridad del conocimiento, podría replicarse que el conocimiento no puede anularse, porque éste solo contempla la necesidad y ante él se verifica el desenvolvimiento del contenido en sí mismo. También cabría decir que en este conocimiento no puede considerarse como temerario, porque la única diferencia entre él y lo que llamamos fe consiste en el saber de lo particular. Pero esta explicación sería equivocada y falsa en sí misma, pues la naturaleza de lo espiritual no consiste en ser algo abstracto, sino en ser algo viviente, un individuo universal, subjetivo, que se determina y se encierra en sí mismo, por la cual la naturaleza de Dios es verdaderamente conocida cuando se reconocen sus determinaciones. El cristianismo habla de Dios y lo conoce como espíritu, y este no es lo abstracto, sino el proceso en sí mismo, que establece las diferencias absolutas que precisamente la religión cristiana ha dado a conocer a los hombres. Dios no quiere espíritus estrechos ni cabezas vacías en sus hijos, sino que exige que se le conozca. Quiere tener hijos cuyo espíritu sea pobre en sí, pero rico en el conocimiento de Él, y que proponga todo valor en el conocimiento de Dios. Siendo la historia el desarrollo de la naturaleza divina un elemento particular y determinado, no puede satisfacer ni haber en ella más que un conocimiento determinado. Tiene que haber llegado, en fin, necesariamente el tiempo de concebir también esta rica producción de la raza creadora que se llama historia universal. Nuestro conocimiento aspira a lograr la evidencia de que los fines de la eterna sabiduría se han cumplido en el terreno del espíritu, real y activo en el mundo, lo mismo que en el terreno de la naturaleza. Nuestra consideración es, por tanto, una teodicea, una justificación de Dios, como la que Leibniz intentó metafísicamente a su modo en categorías aún abstractas e indeterminadas. Se propuso concebir el mal existente en el mundo, incluyendo el mal moral, y reconciliar al espíritu pensante con lo negativo. Y es esta historia universal donde la masa entera del mal concreto aparece ante nuestros ojos. En realidad, en ninguna parte hay mayor estímulo para tal conocimiento conciliador que en el de la historia universal. Vamos a detenernos sobre esto un momento. Esta conciliación solo puede ser alcanzada mediante el conocimiento de lo afirmativo, en el cual lo negativo desaparece como algo subordinado y superado, mediante la conciencia de lo que es en verdad el fin último del mundo, y también de que este fin está realizando en el mundo y de que el mal moral no ha prevalecido en la misma medida que este fin último. La justificación se propone hacer concebible el mal frente al poder absoluto de la razón. Se trata de la categoría de lo negativo, de que se habló anteriormente, y que más nos hace ver cómo en la historia universal lo más noble y más hermoso es sacrificado en su altar. Lo negativo es rechazado por la razón, que quiere más bien en su lugar un fin afirmativo. La razón no puede contentarse con que algunos individuos hayan sido menoscabados. Los fines particulares se pierden en lo universal. La razón ve, en lo que nace y perece, la obra que ha brotado del trabajo universal, del género humano, una obra que existe realmente en el mundo a que nosotros pertenecemos. En el mundo fenoménico ha tomado la forma de una realidad, sin nuestra cooperación. Solo la conciencia pensante, es necesaria para comprenderlo, pues lo afirmativo no existe meramente en el goce del sentimiento, de la fantasía, sino que es algo que pertenece a la realidad y que nos pertenece, o a que nosotros pertenecemos. La razón de la cual se ha dicho que rige al mundo es una palabra tan indeterminada como la de la providencia. Se habla siempre de la razón, sin saber indicar cuál sea su determinación, su contenido, cuál sea el criterio según el cual podemos juzgar.
Si algo es racional o irracional, la razón aprehendida en su determinación es la cosa. Lo demás, si permanecemos en la razón en general, son meras palabras. Con estas indicaciones pasamos al segundo punto de vista que queremos considerar en esta introducción, como ya hemos indicado. Introducción especial. Capítulo 1, página 241. Las distintas maneras de considerar la historia. Hay tres maneras de considerar la historia. Existe la historia inmediata, la historia reflexiva y la historia filosófica. Por lo que se refiere a la primera, empezaré por citar los nombres de Heródoto, Tucídides y demás historiógrafos semejantes para dar así una imagen precisa de la clase de la historia a que aludo. Estos historiadores vivieron en el espíritu de los acontecimientos, por ellos descritos, pertenecieron a dicho espíritu, trasladaron al terreno de la representación espiritual lo sucedido, los hechos, los acontecimientos y estados que habían tenido ante los ojos. Estos historiadores hacen que lo pasado, lo que vive en el recuerdo, adquiera una duración inmortal. Enlazan y unen lo que transcurre raudo y lo depositan en el templo de Mnemosine para la inmortalidad. Sin duda, estos historiógrafos de la historia inmediata tuvieron a su disposición relaciones y referencias de otros. No es posible que un hombre solo lo vea todo, pero solo el modo de cómo el poeta maneja, entre otros ingredientes, el lenguaje culto al que tanto debe. También el poeta elabora su materia para la representación. En ella reside la obra principal, es su creación. Y lo mismo le sucede a los historiógrafos, pero el poeta que encuentra su materia en la sensación traduce esta materia más bien a la representación sensible que a la espiritual. Los poemas no tienen verdad histórica, no tienen por contenido la realidad determinada. Las leyendas, los cantares populares, las tradiciones son modos, turbios aún, de afianzar lo sucedido. Son productos de los pueblos de conciencia turbia. Y estos pueblos quedan excluidos de la historia universal. Aquí nos referimos a los pueblos ya cultivados que tenían conciencia de lo que era y de lo que querían. La historia propiamente dicha de un pueblo comienza cuando este pueblo se eleva a la conciencia. La base de la realidad intuida e intuible es mucho más firme que la caducidad sobre la cual nacieron estas leyendas y esos poemas, que ya no constituyen lo histórico en los pueblos que han llegado a una firmeza invisible y a una individualidad completa. Estos historiógrafos inmediatos transforman, pues, en una obra de la representación los acontecimientos, los hechos y los estados de su presente. El contenido de estas historias no puede ser, por tanto, de gran extensión externa. Considerad a Heródoto, a Tucídides y a Girsindini. Apartado 1. Francisco Girsindini, 1483-1540, de la Historia de Italia dopo l'anno 1494, infino all'anno 1532, libri 20. A Gerardi Firenze, que trata el periodo de 1492-1534. Continuamos. Su materia esencial es lo que estaba presente y vivo en el círculo de sus autores. El autor describe lo que él mismo, más o menos,
ha contribuido a hacer, o por lo menos ha vivido. Se trata de breves periodos de figuras individuales, hombres y acontecimientos, los rasgos singulares no sometidos a la reflexión con que el historiador compone su cuadro están determinados en este cuadro lo mismo que en la intuición del autor, o en las mismas narraciones intuitivas que el autor escuchará, y así los ofrece el historiador a la representación de la posteridad. La cultura del historiador y la cultura de los sucesos que describe, el espíritu del autor y el espíritu de la acción que narra, son uno y el mismo. Por eso no tiene el autor reflexiones que añadir, puesto que vive en la cosa misma y no trascendido de ella. Y si, como César, pertenece a la clase de los generales o políticos, entonces son sus propios fines los que se presentan como fines históricos. Aquí hemos de hacer una observación aplicable también a las épocas posteriores. Cuando un pueblo ha llegado a una cultura bastante avanzada, se producen en su seno diferencias de educación que nacen de las diferencias de clase. El escritor, si ha de contarse entre los historiógrafos inmediatos, ha de pertenecer a la clase de aquellos cuyos actos quiere referir, los políticos o los generales. El espíritu de la cosa misma implica que en épocas cultas sea el escritor también culto. El escritor debe tener conciencia de sus principios. Ahora bien, afirmamos aquí que semejante historiógrafo no reflexiona, sino que representa a las personas y los pueblos mismos. Y contra esto que decimos, parecen testimoniar los discursos que leemos en Tucídides, por ejemplo, y de los cuales puede decirse sin duda que no fueron pronunciados así. Mas en este punto hay que tener en cuenta que las acciones se revelan también como los discursos, por tanto, actúan también sobre la representación. Pero los discursos son actos entre los hombres y los actos muy esencialmente eficaces. Por medio de los discursos son empujados a los hombres a la creación. Y estos discursos constituyen entonces una parte esencial de la historia. Sin duda, suelen decir los hombres, esto no fue más que palabrería, dando a entender con esta frase que los discursos son inocentes. Y si los discursos que son mera palabrería tienen, en efecto, la ventaja importante de ser inocentes, pero los discursos entre pueblos, o a un pueblo o a los príncipes, son partes integrantes de la historia. Contienen explicaciones acerca de las reflexiones y principios de la época, y pueden ahorrar al historiógrafo el trabajo de hacer él mismo esas reflexiones. Y si el historiógrafo mismo forja dichos discursos, estos resultan siempre los discursos de su época, puesto que el historiador está sumergido en la cultura de su época. Si, por ejemplo, los discursos de Pericles, el político más hondadamente culto, más auténtico y noble, han sido elaborados por Tucídides, no por eso son ajenos y extraños a Pericles. En sus discursos manifiestan estos hombres las máximas de su pueblo, su propia personalidad, la conciencia de sus relaciones políticas y de su índole moral y espiritual, los principios de su finalidad y de su modo de obrar. El historiógrafo pone en su boca no una conciencia postiza y prestada, sino la propia cultura de los que hablan. El que quiera convivir con las naciones, conocer su espíritu, sumergirse en ellas, ha de hacer larga estadía en estos escritos y dedicarse a su estudio detenido, y que el que quiera gozar rápidamente de la historia puede atenerse a ellos. Estos historiadores, en quienes puede buscarse no solo el conocimiento, sino también el deleite hondo y auténtico, no son tantos como pudiera creerse. Heródoto, padre, esto es, creador de la historia, y Tucídides han sido ya nombrados. También La retirada de los 10.000, de Jenofonte, es uno de esos libros inmediatos. Los comentarios de César
constituyeron la obra maestra de un gran espíritu. En la antigüedad, los historiógrafos eran necesariamente grandes capitanes y hombres de Estado. En la Edad Media, si exceptuamos a los obispos, que estaban en el centro de los hechos políticos, habremos de citar a los frailes, ingenuos cronistas, cuya vida era tan retirada como llena de relaciones era, en cambio, la de aquellos hombres de la antigüedad. En la edad moderna, las circunstancias han cambiado. Nuestra cultura es esencialmente comprensiva y transforma enseguida todos los acontecimientos en relatos para la representación. Posteriormente, los relatos excelentes, sencillos, precisos, sobre todo de las guerras, relatos que pueden bien figurar junto a los de César y que por la riqueza de su contenido y la referencia de los recursos y las condiciones son todavía más instructivos. También aquí pueden citarse las memorias francesas. Están escritas a veces por personas de talento sobre pequeñas circunstancias y contienen, con frecuencia, muchas anécdotas de manera que su base es a veces deleznable, pero otras veces son verdaderas obras maestras de la historia, como las de Cardenal de Retz. Apartado 2. Jean-François Paul de Gondi, Cardenal de Retz, 1614-1679, fue enemigo de Mazzarino y entre 1648 y 1652 fue uno de los principales caudillos de la Fronda. Sus memorias fueron publicadas en 1717 en 3 volúmenes. Continuamos. Como las del Cardenal de Retz, que se refieren a un campo histórico más amplio. En Alemania esto es raro encontrar maestros semejantes. Federico el Grande, Histoire de Monttemps, constituye una gloriosa excepción. Federico II el Grande publicó Histoire de Monttemps, Decker Berlín, 1746, y más tarde Mémoires poursuivies de l'histoire de la Maçon de Brandenburg, Neumil, en Berlín, 1751. Continuamos. Federico el Grande constituye una gloriosa excepción. Estos hombres deben haber ocupado posiciones elevadas. Solo cuando se vive en las alturas pueden contemplarse las cosas en conjunto y también fijarse en cada una de ellas. No así cuando desde las campas inferiores se alza la mirada hacia arriba por un mezquino agujero. Podemos llamar al segundo género de la historia reflexiva. Su carácter consiste en trascender del presente. Su exposición no está planeada con referencia al tiempo particular, sino al espíritu, allende el tiempo particular. En este segundo género cabe distinguir diferentes especies. Se intentan hacer sinopsis que comprendan la historia toda de un pueblo o de un país o del mundo, en suma, eso que llamamos historia general. Estas son necesariamente compilaciones, para las cuales es preciso utilizar los escritores inmediatos, los relatos de otras personas. Su idioma no es de la intuición, no tiene ese carácter peculiar de las obras escritas por quienes han presenciado los acontecimientos. De esta especie son, por necesidad, todas las historias universales, pero si están bien hechas, son indispensables. En esto, lo principal es la elaboración del material histórico, al cual se acerca el historiador con su espíritu propio, que es distinto del espíritu que domina en el contenido. Aquí ha de ser de importancia sobre todo los principios que tenga el autor sobre el contenido y fines de las acciones y acontecimientos que describe y también acerca del modo como va a escribir la historia. Entre nosotros, alemanes, la reflexión y el juicio sobre esto es muy variable. Cada historiógrafo tiene en esto su punto de vista particular. Los ingleses y los franceses saben de un modo más general cómo debe escribirse la historia y se colocan más que nosotros en el plano de la cultura general y nacional. Entre nosotros
cada historiógrafo se forja una peculiaridad. En vez de escribir la historia, los alemanes nos esforzamos del continuo por averiguar cómo debe escribirse la historia. Esta primera especie de la historia reflexiva se conexiona íntimamente con la anterior, cuando no se opone a otro fin que exponer al conjunto total de la historia de un país. Estas compilaciones, entre ellas citaremos las historias de Livio, de Diodoro, de Sicilia, la historia de Suiza, de Juan von Müller, si están bien hechas, son muy útiles y meritorias. Apartado 4. Johannes von Müller, 1752-1809, Die Geschichte de Schweiz-Verschen, de M. G. Feitmans, Erben y Reich Leipzig, 1786, volumen 1, 1787-1795, volúmenes 2, 3, 4 y 5. 1805 a 1808, la obra se terminó de publicar en 1810 y consta de 24 libros atribuidos en 5 volúmenes. Continuamos. Sin duda, las mejores son aquellas en que los historiadores se acercan lo más posible al primer género y escriben tan intuitivamente lo que el lector puede tener la representación de que está oyendo un contemporáneo o testigo presencial, referir los acontecimientos. Ahora bien, el intento de sumir al lector en el tiempo pasado y darle la impresión de que está escuchando a un contemporáneo se desgracia comúnmente porque el tono único ha de tener necesariamente un individuo que pertenece a una determinada cultura. No suele modificarse al compás de los tiempos por los cuales va pasando la historia, y el espíritu que habla por boca del escritor es distinto del espíritu de los tiempos. El historiógrafo es siempre un individuo único, en cuyo espíritu se reflejan los tiempos. Así Livio pone en boca de los viejos reyes de Roma, de los cónsules, de los generales, discursos que parecen hechos por hábiles abogados de la época del propio Livio. La fábula de Menenio Agripa es natural, y con ella contrastan extrañamente los demás discursos. Livio nos ofrece igualmente descripciones de batallas, como si las hubiera presenciado, cuyos rasgos pueden, sin embargo, aplicarse a las batallas de todos los tiempos, y cuya precisión, por otra parte, contrasta con la falta de nexo y con la inconsecuencia que reina en otros trozos acerca de circunstancias capitales. La diferencia que existe entre semejantes compiladores y un historiógrafo inmediato se reconoce tan pronto como se comparan las partes conservadas de Polibio con las selecciones y resúmenes que de él hace Livio. Juan von Müller, deseando permanecer fiel a las épocas que describe, ha dado a su historia un estilo rígido, vacuamente solemne y pedante. Mucho más grata es la lectura del viejo Tschudi. Todo aquí es ingenuo y mucho más natural que en la falsa y afectada antigüedad de J. von Müller. Apartado 5. Aegedius Tschudi, 1505-1527, Chronicum Helvecium, edición de J.R. Iselin, Basel, 2 volúmenes de 1734 a 1736. Continuamos. Una historia que quiera abarcar largos periodos o la historia universal toda debe renunciar de hecho a la exposición individual de la realidad y reducirse a abstracciones, no solo en el sentido de que ha de prescindir de ciertos acontecimientos y ciertas acciones, sino en el otro sentido de que el pensamiento es el más poderoso abreviador. Una batalla, una gran victoria, un asedio, ya no son lo que son, sino que se comprendían en simples determinaciones.
Cuando Livio refiere a las guerras con los volscos, limitase a veces a decir, este año hubo guerra con los volscos. Estas representaciones generales son el recurso de la historia reflexiva de que de esta suerte se reseca y se uniformiza, pero no puede ser de otro modo. La segunda especie de la historia reflexiva es la historia pragmática. Cuando tenemos que ocuparnos del pasado y de un mundo lejano, se abre para el espíritu un presente que el espíritu tiene por su propia actividad, como recompensa de sus esfuerzos. La necesidad de un presente se manifiesta siempre al espíritu, y este presente lo tiene el espíritu en el intelecto. El nexo interior de los acontecimientos, el espíritu general de las relaciones es algo perdurable, algo nunca caduco, algo presente siempre. Los acontecimientos son distintos, pero lo universal e interno, el nexo, es siempre uno. Esto anula el pasado y hace presente el acontecimiento. Las reflexiones pragmáticas, por abstractas que sean, resultan efectivamente algo presente e insuflan la vida actual en las referencias del pasado. Las relaciones generales, los acontecimientos de las circunstancias, no vienen como antes a añadirse a los acontecimientos, expuestos en su individualidad y singularidad, sino que se convierten ellos mismos en un acontecimiento. Aparece ahora lo universal y ya no lo particular. Así son los sucesos completamente individuales, los que reciben este trato universal. Ello resulta sin duda ineficaz e infecundo. Pero si es con el nexo del suceso que se obtiene amplio desarrollo, entonces manifiestase el espíritu del escritor. Así pues, del espíritu propio del escritor dependen esas reflexiones, sean realmente interesantes y vivificadoras. Hay que tener aquí especialmente en cuenta el propósito moral con que muchos de esos escritores han concebido la historia. Hay que tener en cuenta las enseñanzas que muchas veces se sacan de la historia. Con frecuencia se consideran las reflexiones morales como los fines esenciales que se derivan de la historia, la cual ha sido muchas veces elaborada con el propósito de extraer de ella una enseñanza moral. Los ejemplos del bien subliman, sin duda, siempre el ánimo, sobre todo el ánimo de la juventud, y debe emplearse la enseñanza moral de los niños como representaciones concretas de principios morales y de verdades universales, para inculcar a los niños la noción de lo excelente. Pero el terreno en donde se desarrollan los destinos de los pueblos, las resoluciones, los intereses, las situaciones y complicaciones de los estados, es bien distinto del terreno moral. Los métodos morales son muy sencillos. La historia bíblica es suficiente para esa enseñanza. Pero las abstracciones morales de los historiógrafos no sirven para nada. Se habla mucho de la utilidad especial que reporta la historia. Se dice que de la historia se derivan los principios para la vida, que el conocimiento y el estudio de la historia pertenece a la cultura, por cuanto nos enseñan las máximas por las cuales deben regirse los pueblos, que este es en verdad el gran provecho de la historia. Juan von Müller insiste mucho sobre esto en sus cartas y aún cita las máximas que ha aprendido en la historia. Pero los simples mandamientos morales no penetran en las complicaciones de la historia universal. Suele aconsejarse a los gobernantes, a los políticos, a los pueblos que vayan a la escuela de la experiencia en la historia. Pero lo que la experiencia y la historia enseñan es que jamás pueblo ni gobierno alguno han aprendido de la historia ni han actuado según doctrinas sacadas de la historia. Cada pueblo vive en un estado tan individual que debe resolver y resolverá siempre por sí mismo. Y, justamente, el gran carácter es el que aquí sabe hallar lo recto. Cada pueblo se halla en una relación tan singular que las anteriores relaciones no son congruentes, nunca con las posteriores, ya que las circunstancias resultan completamente distintas. En la premura
y precisión de los acontecimientos del mundo, no sirve de nada un principio general, un recuerdo de circunstancias semejantes, porque un recuerdo desmedrado no tiene poder ninguno en la tormenta del presente, no tiene fuerza ninguna en la vivacidad y libertad del presente. Lo plástico de la historia es cosa bien distinta de las reflexiones extraídas de la historia. No hay un caso que sea completamente igual a otro. Nunca la igualdad entre dos casos es tanta que lo que resultó lo mejor en el uno haya de serlo también en el otro. Todo pueblo tiene su propia situación y para conocer los conceptos de lo recto, lo justo, etc., no hace falta consultar la historia. Nada más necio en este sentido que la tan repetida apelación a los ejemplos de Grecia y de Roma, como solía hacerse en Francia durante la época revolucionaria. La naturaleza de aquellos pueblos y la de nuestros pueblos son totalmente distintas. Juan von Müller abrigaba esos propósitos morales en su historia general y en su historia de Suiza, y ha preparado esas doctrinas para el uso de príncipes, gobiernos y pueblos, principalmente del pueblo suizo. Ha reunido una colección de doctrinas y reflexiones y, en su correspondencia, indica muy a menudo el número exacto de reflexiones que ha preparado durante la semana. Luego ha espolvoreado sus narraciones con sentencias a la buena de Dios. Pero estas sentencias no tienen aplicación viva más que para un solo caso. Sus pensamientos son muy superficiales, por eso se hace a veces pesado y aburrido, y no debe contar esto entre sus buenos éxitos. Las reflexiones deben ser concretas en el sentido de la idea, tal como ella misma se manifiesta. Es de interés verdadero. Así sucede, por ejemplo, en Montesquieu, que es la vez exacto y profundo y que posee la libre y amplia intuición de las situaciones, intuición que comprende el sentido de la idea y puede dar las reflexiones verdad e interés. Por eso, las obras de la historia reflexiva se suceden de continuo. A la disposición de todo están los materiales. Todo el mundo puede considerarse fácilmente como capacitado para ordenarlos, elaborarlos e imprimir en ellos su propio espíritu, como si fuera del espíritu de los tiempos. Así, se ha producido un exceso de tales historias reflexivas y se ha vuelto a las descripciones minuciosas, a la imagen detallada de los acontecimientos, al cuadro tomado desde todos los puntos de vista. Estas descripciones no carecen sin duda de valor, pero solo sirven de material. Nosotros, los alemanes, nos contentamos con ello. En cambio, los franceses prefieren traer el pasado al presente, forjándose con ingenio un presente y refiriendo el pasado al estado presente. El tercer modo de la historia reflexiva es el crítico. Debemos citarlo porque constituye la manera como es Alemania en nuestro tiempo es tratada la historia. No es la historia misma la que se ofrece aquí, sino la historia de la historia, un juicio acerca de las narraciones históricas y de una investigación de su verdad, y el crédito que merecen. La historia romana de Newbern está escrita de esta manera. Apartado 6. Barthold G. Newbern, Römische Geschichte. 3 volúmenes. Realschulsbuch, Berlín, 1811 a 1832. Continuamos. No es la historia misma la que se ofrece aquí, sino la historia de la historia, un juicio acerca de las narraciones históricas y una investigación de su verdad y del crédito que merecen. El presente que en esto hay y lo extraordinario que debe haber consisten en la sagacidad del escritor, que extrae algo de las narraciones. No consisten, empero, en las cosas mismas.
el escritor se basa en todas las circunstancias para sacar sus consecuencias acerca del crédito merecido. Los franceses han hecho en esto muchas obras muy fundamentadas y ponderadas, pero no han pretendido dar a este método crítico la validez de un método histórico, sino que han compuesto sus juicios en forma de tratados críticos. Entre nosotros, la llamada alta crítica se ha apoderado no solamente de la filología en general, sino también de los libros de historia, donde, abandonando el suelo de la historia, el mesurado estudio histórico ha abierto ancho campo a las más caprichosas representaciones y combinaciones. Esta alta crítica ha tenido que justificarse de dar entrada a todos los engendros posibles de una vana imaginación. También este es un modo de llevar el presente al pasado, poniendo ocurrencias subjetivas en el lugar de los datos históricos, ocurrencias que pasan por tanto más excelentes cuando más audaces son, es decir, cuanto más se fundamentan en deslenables bases y mezquinas circunstancias, y cuanto más contradicen a los hechos seguros de la historia. La última esfera de la historia reflexiva es la historia especial, la de un punto de vista general que se destaca en la vida de un pueblo, en el nexo total de la universalidad. Se presenta, pues, como algo parcial, particular. Sin duda, lleva a cabo abstracciones, pero, puesto que adopta puntos de vista universales, constituye al mismo tiempo el tránsito de la historia, una universal filosófica. El tránsito a la historia universal filosófica. Nuestra representación al formarse la imagen de un pueblo implica puntos de vista que la de los antiguos contiene más determinaciones espirituales necesitadas de estudio. La historia del arte, de la religión, de la ciencia, de la constitución, del derecho, de la propiedad, de la navegación, son otros tantos puntos de vista universales. La cultura de nuestro tiempo es causa de que esta manera de tratar la historia sea hoy más atendida y desarrollada. Particularmente la historia del derecho y de la Constitución se ha destacado en nuestros tiempos. La historia de la Constitución está en relación más íntima con la historia total. Solo se tiene sentido en conexión con una sinopsis general sobre el conjunto del Estado. Puede ser excelente si es trabajada a fondo y de un modo interesante, sin atenerse solamente a la materia exterior, a lo externo, inesencial, como sucede en la historia del derecho romano de Hugo. Apartado 7. Gustave Hugo, 1764-1844, profesor en Gotinga desde 1788, escribió Lehrbuch Elms Zivilisation, cursos. Dritter Band, welch die Geschichte des römischen Rechtsinhalt. Continuamos. La historia del derecho alemán de Eichhorn es ya más rica de contenido. Estas ramas de la historia están en una relación con la historia total de un pueblo. La cuestión es saber si el nexo queda destacado en lo interno o situado solo en lo externo, en las relaciones puramente exteriores. En este último caso, aparecen como singularidades accidentales de los pueblos. Cuando ya la historia reflexiva ha llegado a perseguir puntos de vista universales, hay que observar que, si estos puntos de vista son de naturaleza verdadera, no constituyen el hilo exterior, un orden externo, sino el alma directora de los acontecimientos y de los actos. La historia universal filosófica entronca con esta última especie de historia, por cuanto su punto de vista es universal, no particular, no destacado en sentido abstracto, prescindiendo de los demás puntos de vista. Lo universal de la contemplación filosófica es, justamente, el alma que dirige los acontecimientos mismos, el mercurio de las acciones, individuos y acontecimientos, el guía de los pueblos y del mundo. Aquí vamos a conocer su curso. El punto de vista universal de la historia universal filosófica no es de una universalidad abstracta,
sino concreta y absolutamente presente. Es el espíritu eternamente en sí y para quien no existe ningún pasado.